Hola amigas y amigos de docnews.mx, muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. El día de hoy tenemos al abogado Diego Galeana. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias a ti, Fer, por la invitación y por permitirme estar acá platicando con ustedes en estos alegatos. Oye, mira, a nosotros nos gusta en este espacio platicar de experiencias de vida, ¿sí? Obviamente relacionados con la trayectoria académica, profesional, pero más que nada una historia de vida, ¿no? ¿Qué hay detrás de la persona que nos visita? Y pues para comenzar contigo nos gustaría preguntarte, ¿de dónde eres originario? Pues yo tengo raíces en 3 estados al menos. Soy potosino, Ujú. un fenómeno ahí curioso, nacido en Durango, pero registrado en San Luis Potosí. Y los primeros años de mi vida los viví en Guerrero, en el estado de Guerrero, en Zihuatanejo, Guerrero, porque mi papá era de allá. Entonces, de los 2 a los 16 años, un poco costeño, de sangre costeña, y ya de los 16 en adelante, pues me reincorporé acá a San Luis con la familia de mi mamá. Acá tengo ya todo ese tiempo viviendo a la fecha. Y pues bueno, por eso me considero ahí como que dentro de 3 entidades federativas, pero pues soy potosino de nacimiento y de corazón. Platícanos un poquito respecto de tu trayectoria académica, pero no propiamente desde el momento en que entraste a la facultad, sino desde antes. ¿Cómo eras en esa etapa temprana, adolescencia, juventud, antes de entrar a la universidad? Claro, con mucho gusto. Yo fui un alumno pues muy preocupado por el tema de las calificaciones durante la primaria y todavía la secundaria. Ya por ahí de la prepa como que me desinhibió un poco más de la vanidad del 10, entonces ya había relevancia más bien en las áreas que me llamaban la atención, pero lo que fue primaria y secundaria puedo decir que fui una persona pues muy preocupada por estudiar, por dedicarle tiempo a las buenas calificaciones. No se me complicaba, pero sí ya, por ejemplo, en el nivel de preparatoria fue un poco más como el tema donde me di cuenta de los números que no era necesariamente mis mejores habilidades y pues bueno, ahí entró como el tema de las ciencias sociales y descubrir todo esto. Pues ya luego llego a la universidad justo a hacer el último año de prepa aquí en San Luis, luego la universidad y pues bueno, eso es más o menos lo que ha sido mi trayectoria en mi formación. Ya después pues vinieron los posgrados y todas estas cosas, pero regularmente fui una persona ya más despreocupada o suelta a partir de la preparatoria, por ahí sí. Digo, casi siempre en la vida de un abogado como que existe un momento en el que se nos despierta ese sentimiento de justicia o sucede algo en nuestra vida que nos hace como inclinarnos a estudiar la licenciatura en Derecho. ¿En tu caso sucedió esta situación? No necesariamente, tal vez hubo alguna serie de situaciones en la familia cuando yo era pequeño, 10 12 años, donde se vivieron en lo que yo podía empezar a apreciar como injusticias y me llamaba la atención, pero pues pasé por un trayecto de muchas opciones. Mi papá se dedicaba a la construcción, era contratista, entonces en algún momento yo decía que yo quería ser operador de alguna máquina, de la maquinaria pesada que él tenía, después bombero, ingeniero todavía. Yo creo que si él estuviera acá, a lo mejor la historia hubiera sido diferente, una ingeniería civil, pero justo esas experiencias como guardadas en la memoria, en algún momento me permitieron ya como decidir eso que yo consideré que podían haber sido injusticias que habíamos vivido en la familia. Me inclinaron entre eso y también tenía la intención en algún momento de medicina, pero pues tenía un primo que era oncólogo, un primo hermano que era oncólogo y un día estaba viendo como un álbum de diapositivas de sus cirugías y cuando las vi dije, no, eso No es lo mío. definitivamente la medicina no es lo mío, entonces pues bueno, me incliné por ese lado del derecho y entonces ahí empezó la historia. ¿Entraste a la facultad de No, Derecho o en dónde estudiaste la...? no, yo soy producto de una universidad privada Ok. aquí en San Luis Potosí. Estudié ahí la licenciatura y a la universidad pues viene después como de ya ser un profesional, una añoranza y también la nostalgia
ya con conocimiento de causa de lo que representaba la Facultad de Derecho aquí en San Luis Potosí, de no haber estado estudiando ahí, pero bueno, tuve oportunidad después de incorporarme a partir de la docencia y luego con los temas de posgrado. Entonces, aunque no fue donde me formé como estudiante de Derecho, la verdad es que la considero como mi casa también de estudios a la Facultad de Derecho. ¿Cómo fuiste en esa etapa universitaria? Y fui una persona muy seria porque venía justo de vivir en otra parte del país e incorporándome acá a San Luis, pues la realidad es que no tenía amigos de infancia, amigos de adolescencia, ya amigos de ese momento de la vida. Entonces como que los primeros semestres me costó cierto trabajo el poder abrirme. Además, pues bueno, yo venía acostumbrado a que la gente era muy abierta en Guerrero. Y acá me llevaba de repente, cuando yo intentaba abrirme con las personas, me llevaba algunas sorpresas como de más reserva, pues otro tipo de cultura, de sociedad, desde luego también muy valiosa e interesante, pero me costaba trabajo porque como que no estaba seguro de cómo iban a funcionar las cosas. Entonces fui prácticamente serio, yo creo que la primera mitad de la carrera, ya tomando confianza, conociendo a mis amigos y amigas después, pude como abrirme un poco más. Pero sí, fui una persona seria, creo yo. Una vez que egresas de la universidad, ¿por qué caminos transitaste ya en tu vida profesional? Ya no tuve punto de regreso. De hecho, desde cuarto semestre de la licenciatura, bueno, hay un paréntesis importante en mi vida. Siempre trabajé desde los 8 años, me gustaba la cultura del esfuerzo. Trabajaba en una pizzería en la colonia y repartía pizzas en bicicleta. Luego, pues con mi papá también en su constructora. Y después en una vinatería también ya en la adolescencia, porque se suponía que hablaba inglés y pues vivíamos en playa, entonces para ayudar con eso. Y después de esto, pues ya que llega el tema profesional, sobre todo en el cuarto semestre de la carrera, pues entró como meritorio a trabajar al Poder Judicial Federal, pero antes de eso hubo un breve paréntesis donde trabajé en una cadena de cines por espacio de 1 año y medio, cuando les dije que me iba porque me habían invitado a trabajar como meritorio a un juzgado de distrito, me ofrecieron terminar la carrera y después ubicarme en algún área corporativo de la empresa, pero la realidad es que yo ya estaba desesperado porque pues ya estaban todos mis compañeros y compañeras trabajando en algún área relacionada con el derecho, notarías, despachos, servicio público, y entonces decidí incorporarme, hacer ese sacrificio de dejar un sueldo para poder recibir en contraprestación aprendizaje para después poder tal vez ocupar algún lugar. Y entonces yo desde el cuarto semestre de la carrera, a mis 20 años, entré a laborar al Poder Judicial de la Federación y pues ya no tuve punto de regreso, ¿no? Ya de ahí para adelante ha sido todo en el Poder Judicial, en la Corte un tiempo y una experiencia muy pequeña en la Administración Pública Municipal de 6 meses, pero así ha sido más o menos este trayecto. Actualmente, ¿qué haces en el Poder Judicial de la Federación? Estoy actualmente trabajando en un tribunal colegiado de circuito donde revisamos pues el trabajo de los jueces federales y las juezas federales, las sentencias que dictan, a partir de recursos que se conocen en un tribunal colegiado, un recurso de queja, un recurso de revisión, una reclamación, amparo directo también. Es mi segunda experiencia en un tribunal colegiado en casi un trayecto de 20 años ya de experiencia en el Poder Judicial Federal. Estuve en 2023, 2024 y luego tuve que regresar justo por un tema también muy interesante que tiene que ver con la paridad de género. El lugar que yo estaba ocupando ya tenía que ser asignada a una mujer. Y entonces regreso a donde yo tengo mi base, que es un juzgado de distrito, que es donde también ya llevo la mayoría del tiempo dentro del Poder Judicial. Y pues bueno, en un juzgado de distrito reviso las demandas, protegemos regularmente o intentamos hacer propuestas para proteger derechos humanos de las personas. Y pues bueno, es ese equilibrio como de complementar la función jurisdiccional, que siendo sincero, me gusta más el juzgado de distrito. Bueno, el tribunal colegiado lo aprecio mucho por el tema del tiempo que tiene uno para estudiar los asuntos. En el juzgado eh, como colegas sabrás que todo el día andamos corriendo, Sí. todas las cosas son urgentes, pero pues dicen por ahí que en un juzgado se hacen bolillos y en un tribunal colegiado se hacen pasteles, ¿no? Entonces, Ujú. pues esa es la diferencia, pero creo que me gusta más hacer bolillos que pasteles.
Oye, Diego, desde la trinchera que tú ocupas actualmente, ¿qué tan importante crees que es una justicia cercana a la gente? Me parece que es totalmente necesario que las cosas sean así, que la justicia se acerque. Mucho tiempo se ha hablado, en algún momento me acuerdo que en alguna ocasión tuve oportunidad de asistir a un foro donde venía un abogado especialista en la protección de derechos humanos y justo hablaban o la crítica era en función, por ejemplo, incluso a dónde están las instalaciones del Poder Judicial Federal, que están como en una colonia pues de difícil acceso, en un lugar privilegiado. Entonces, desde ahí, pues hablamos de que las personas que vienen de alguna comunidad o del interior del estado, a veces tienen que tomar tres autobuses para poder llegar ahí. Desde ese aspecto es difícil y luego, pues, yo creo que ha habido eh, un ejercicio equivocado en el momento en que se ha cerrado. Creo que la abogacía y también el servicio público desde el ámbito del derecho es como muy exclusivo y creo que esto, pues como todo en la vida cambia, debe dejar de ser así y abrirse pues más a la sociedad, ¿no? Que justo las palabras y las formas en las que nosotros hacemos nuestro trabajo, los postulantes, las postulantes y desde luego los servidores públicos, pues lo podamos hacer accesible a todas las personas. Yo ya traigo un tiempo pensando de esta manera, alrededor de 2019 es que empiezo como a experimentar algunas ideas que justo no son que yo haya descubierto el agua caliente, sino que lo vi, lo leí, me informé, investigué, estudié y pues bueno, han sido como cosas que me han llamado la atención para precisamente hacer realidad el acceso a la justicia, ¿no? Por ejemplo, desde tu trabajo profesional, ¿qué tan importante crees que es advertir contextos y vulnerabilidades de las personas? Desde lo que tú desempeñas como profesionista. Mm, Pues me parece que marca totalmente la diferencia entre precisamente acceder a la justicia o no, ¿no? Justo estas experiencias y deberes también ya de juzgar con ciertas perspectivas, identificar a una persona de edad avanzada, identificar el tema de juzgar con perspectiva de género, perdón, las cuestiones de las infancias. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se hablaba de las controversias, de las discusiones que había entre el padre y la madre de un niño o una niña a partir de que los niños o las niñas fueran como un objeto del derecho, cuando en realidad pues, ellos son sujetos de derecho, ¿no? Ujú. Entonces, creo que todas estas cuestiones, los grupos especialmente en una condición de vulnerabilidad por temas a lo mejor de orientación sexual también, eh, yo soy muy cercano también y me llama mucho la atención las cuestiones y las causas vulnerables de pueblos y comunidades originarias. Por ahí en alguna ocasión tuve oportunidad de participar en algo muy interesante, una decisión como estas. Pero en general creo que soy sensible y creo que me ha cambiado mucho la perspectiva precisamente el seguir estudiando. Yo no sé si me calificaba antes como una persona positivista en el ámbito del derecho, como alguien que interpretaba todo Ujú. restrictivamente y como lo decían las leyes, pero a partir de la reforma constitucional que tuvimos en 2011, donde se abre como la protección de los derechos humanos y luego estudios de educación continua, algunos posgrados, me permitieron tener ese cambio, ese giro de 180 grados para sensibilizar justo a esas causas y pues bueno, considero que es muy significativo porque ahí estriba yo creo que la diferencia entre el acceso a la justicia o no, ¿no? Si puedes soslayarlo, puedes dejarlo de ver y en ese momento tal vez la justicia no llega a quien más debería, que es a las personas que menos pueden acceder a ella. Diego, casi siempre en la vida de un abogado, bueno, en la mayoría de los abogados, existe como un momento de quiebre en la trayectoria profesional, en donde se nos presentan a lo mejor asuntos o temas que nos impactan y justamente nos hacen como replantearnos el decir, híjole, no sé si seguir ejerciendo el derecho o mejor dedicarme a otra cosa, o por el contrario, ¿no? Que esas situaciones o asuntos tan complejos nos reafirmen esa convicción de pues seguir caminando en la búsqueda de la justicia. ¿En tu caso ha sucedido algo así? Yo creo que sí, creo que ha habido varias etapas, no sé si serían necesariamente todas coincidentes en un punto de quiebre, pero
creo que una experiencia que me lleva justo a dar adelante el seguimiento al servicio público y estar dentro de la impartición de justicia es el momento en el que puedo acceder a formar parte del claustro de la licenciatura en Derecho en la facultad de nuestra casa de estudios y luego incorporarme a posgrado, porque a partir de ahí todos los días estás con, al menos en mi caso en licenciatura, 37 a 40 historias de vida diferentes Sí. y yo trato de tener la apertura teniendo siempre también el cuidado de poner algunas líneas, pero me parece que a partir de ahí me he llevado muy buenas experiencias que me han permitido justo ser o intentar ser un factor de cambio para las juventudes. Eh, Recuerdo algunas de ellas muy breve, temas de alumnos o alumnas que justo en algún momento piden algún espacio al final de la clase o antes de empezar para decir, oiga, es que hoy nunca viajo en Uber, pero justo hoy por el tiempo no alcancé, ay, ya no sé si cometí un gol. No, no, no te preocupes. Hoy, justo viajan en plataformas privadas y entonces, perdón, en transporte público y por alguna necesidad, una plataforma privada, y entonces platicaba uno de ellos, hoy llego a clase y vengo desincentivado porque el conductor me platicó que él era abogado, ¿no? Entonces, que somos muchos, que egresamos tantos, que entramos tantos. Entonces, profe, ¿cómo ve? ¿Puedo seguir acá o no puedo seguir acá? ¿Qué me recomienda usted? Y este tipo de situaciones marcan como ese tema, la diferencia donde, pues, por ejemplo, una de ellas se dio justo en la transición del sistema penal acusatorio. Yo le decía, ahorita, sin hacer menos a nadie, a río revuelto, ganancia de pescadores, y tengo ejemplos muy valiosos para ti, para platicarte, le decía en esa ocasión a este alumno, donde he tenido exalumnos que hoy son ministerios públicos, que hoy son jueces ya de control. Entonces creo que justo la trascendencia de la pregunta que me preguntas, el punto de quiebre, me la ha marcado de alguna forma la docencia, me ha permitido conocer historias de vida que me hacen que me guste todos los días más mi profesión. ¿Qué visión tienes de justicia y qué crees que los abogados tendríamos que modificar para alcanzar esa visión que tú tienes? La visión de justicia me parece que le hace falta, sobre todo en el enfoque de quienes estamos en la tarea de impartir justicia, la sensibilidad, porque em, yo pensaría que justo es gracias a los foros de abogados y de abogadas que a veces se permiten decisiones innovadoras. En muchas ocasiones se habla de sentencias del máximo tribunal o de algún órgano en especial que protege derechos, pero para que eso suceda de esa manera es importante el planteamiento que hace precisamente la postulancia, y me parece que lo que nos ha faltado en cierto sentido es precisamente una justicia sensible, ¿no? Yo creo que a mí también, hablando de la pregunta anterior con esta charla que tenemos y agregando algo a esto que me preguntas de la visión de la justicia, a mí me cambió también mucho el tema de la pandemia, ¿no? De cómo pues hubo personas que pretendían llegar a acercar algún asunto que para ellos era urgente, pero que nosotros y los lineamientos que teníamos nos decían, no, pues esto hay que esperar. ¿Cuánto Sí. tiempo van a esperar? Pues no sé, el tiempo que las instancias administrativas que nos rigen digan que ya este asunto puede admitirse como algo normal. Entonces creo que una justicia sensible y humana es necesaria. Me parece que cuando hablamos de esto mucho se discute porque dicen, no, pues bueno, es que hay un artículo en la Constitución que dice que la justicia debe ser accesible. Pues sí, está el artículo, pero no todos los operadores y operadoras judiciales lo ven desde esa perspectiva. Y me parece que, caso contrario, siempre está el lado de la postulancia poniendo su granito de arena, ¿no? Si no fuera por eso, creo que sería difícil tal vez que algunos nos animáramos a aportar una decisión construyendo algo con esta sociedad, porque creo que también debe de formularse una sociedad entre la abogacía y los servidores públicos, porque al final creo que deberíamos de entender que lo que se busca pues es lo que nos dijeron desde un principio en las escuelas, el bien común, ¿no? Claro. Y dar a cada quien lo que se merece. Entonces, creo que todo está muy definido, muy conceptualizado, pero me parece que lo necesario justo es
ser sensibles, ¿no? Ver en cada expediente que se forma una historia de vida que está esperando que se les resuelva algún problema. Sí, claro, que no todo son hojas, ¿verdad? O sea, que se trata Totalmente. de personas, de decisiones que a fin de cuentas van a tener un impacto en la vida de alguien, Así ¿no? es. Oye, específicamente ahorita comentabas de, por ejemplo, el COVID-19, que fue pues una época bien complicada para todos, pero también justamente del COVID-19 surgió esta implementación de las tecnologías, ¿sí? Eh, ¿Qué opinas tú respecto de la implementación de tecnologías en el derecho? ¿Crees que se puedan complementar para generar una justicia más rápida? O, por ejemplo, hay opiniones que señalan que pudieran servir como de control de calidad de las sentencias, o incluso el tema de la inteligencia artificial como para dar trámite automático a peticiones pues que no requieren como mucho tema de que alguien estudie y demás, sino que son de mero trámite. ¿Tú qué opinas al respecto? A mí me parece que es necesaria ya la incorporación de todas estas cuestiones tecnológicas y avances al derecho, ¿no? Justo en la etapa de la pandemia en 2020 ya teníamos nosotros, hablo del Poder Judicial y Federal y del juicio de amparo, 7 años casi con una ley que nos permitía, la ley de amparo vigente, que nos permitía la utilización del expediente electrónico, pero no se hacía. Ujú. No se hacía porque no se necesitaba. Entonces, cuando llega esto y el recurso más importante para poder darle avance a los asuntos es la justicia electrónica, se empieza a implementar, ¿no? Pero en ese momento había incluso, hablo de la pandemia, titulares, servidores públicos, que no contábamos con la famosa firma electrónica de Ujú. alta para trabajar en el Poder Judicial Federal. Entonces nos vino a dejar desafortunadamente en medio de una situación como esta un buen resultado también en el tema de aprender y de involucrarnos con la cuestión de la justicia digital. Pero creo que seguimos estando cortos. También me parece que por alguna situación culturalmente de resistencia, ¿no? Donde, por ejemplo, hay quienes le tenemos un miedo a lo mejor a las cuestiones de una banca electrónica Sí. o de cualquier situación parecida a las tecnologías, pero a mí me parece que es totalmente necesario. En el caso del Poder Judicial de la Federación, el hecho de poder tener esta herramienta permite incluso que casi casi estés instalado desde tu casa o en un Sí. espacio muy pequeño, Ujú. desde un celular poder presentar una demanda, y desde luego esto también está comprometido con un tema del medio ambiente en la función que lo veamos de esa manera, porque implica menos consumo de papel, Ujú. tinta, optimiza muchos recursos. Y bueno, en la perspectiva de la inteligencia artificial, yo ya traigo un tiempo también dándome cuenta de que es algo que responsablemente puede servir mucho para el derecho. No estoy y nunca he estado del lado de la postulancia, pero me parece que pueden ayudar a optimizarse tiempos para construir cuestiones que dominamos, que conocemos y que pueden identificarse en un escrito, por ejemplo, ¿no? Del trabajo diario de una abogada o un abogado. Y del lado del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de los estados, me parece que también responsablemente puede ser una herramienta que, cuidando, por ejemplo, datos personales que haya en el expediente, digitalizándolos, uno puede obtener, por ejemplo, en 30 segundos con la reacción de una plataforma de estas características, la síntesis de los agravios, la síntesis de Sí. conceptos, la síntesis de los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario. Creo que comienza también a ser necesario que se regule, ya se empieza a regular. Y lo que sí me parece es también que hay que hacer siempre la aclaración, porque lo he platicado y en algún momento los comentarios que recibo es, entonces nos van a sustituir las tecnologías y la Ujú. inteligencia artificial. No, más bien nosotros vamos a aprender a utilizarlas para Exacto. facilitarnos el trabajo, ¿no? Entonces yo soy un convencido de que es necesario, y con los estudiantes y las estudiantes me convenzo todos los días de que hay que estar al día para poder servir a la gente. Diego, pues la verdad es que nos encantó tenerte aquí, escuchar toda esta visión que traes, esta pequeña trayectoria que nos comentas desde que eras niño, donde naciste, tu trayectoria académica no solo de la abogacía, sino desde antes. Y pues obviamente se nota el tema de la perseverancia, del estudio,
luego de repente yo digo, bueno, es que algunos somos obsesivos con el estudio, algo enfermizo, ¿verdad? Pero creo que a veces eso también se nota, por ejemplo, en tu caso, que rinde frutos y que pues el estudio siempre va a ser una buena solución para aportar a la sociedad, ¿no? En este pequeño espacio ya al final, nos gustaría regalarte un espacio con nuestros seguidores para que puedas compartirles una frase, una reflexión y que les compartas también tus redes sociales. Muchas gracias, Fer. Yo encantado de estar acá con ustedes, felicitarles por el espacio porque me parece que es siempre justo importante que la ciudadanía esté informada y pues justo es eso con lo que yo quisiera cerrar esta invitación, platicarles y decirles que lo que no se comunica no existe, ¿no? Entonces de ahí de la importancia en el derecho de aprender a transmitir las decisiones que se adoptan para que la gente, cualquier persona, sin importar si es abogado o no, pueda entender lo que se está decidiendo sobre un problema que tuvo y que llevó a los tribunales. Entonces, en la medida en la que se comunica, la información existe y lo que es más importante, se transparenta y es posible que al transparentarse la ciudadanía pueda exigir cuentas, ¿no? Entonces creo que con eso cerraría yo. Ahora sí que con la frase se las quedo de ver, no venía preparado. Este, pero pues muchas gracias nuevamente y un gusto haber estado aquí con ustedes. Tus redes sociales. Mis redes sociales, @Diego Galeana, en casi todos lados ahí me encuentran, en X, en Facebook, en TikTok, @Diego Galeana y en Instagram también. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente. Y a todos nuestros seguidores y seguidoras de docnews.mx, muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. Nos vemos la próxima. Hasta luego.